Para poder hacer el análisis estadístico descriptivo, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que activar una opción en la pestaña de datos. En la pestaña de datos eh, normalmente no aparece este botón. Para activarlo hay que ir a Archivo, Opciones, y en la pestaña de opciones me tengo que ir a Complementos, que se ve aquí, Complementos. En Complementos tengo que ir a Complementos de Excel, Ahí tengo que seleccionar que esté chuleado herramientas para análisis y le doy a aceptar. Con eso lo que sucede es que en la pestaña datos aparece este botón. Lo siguiente es que vamos a importar los datos. Para importar los datos, tengo los datos aquí, digo imprimir pantalla, tomo los datos que tengo, que necesito, en este caso, y en la pestaña datos digo obtener datos, en obtener datos de otras fuentes de una imagen desde el portapapeles. Él hace la importación y le digo insertar datos. Me advierten que yo debo validar todos los datos, claro, porque pues fue una captura de pantalla y listo. Por ejemplo, ahí hizo falta un dato. Ese dato es un 1. Entonces, faltó ese 1. Muy bien. Ahora lo que tengo es que a mí me gusta más trabajar en forma vertical. Entonces voy a copiar, voy a pegar, pero pegado especial, transpuesta. Voy a copiar la siguiente columna y la voy a pegar en forma transpuesta. Ok. Voy a borrar los datos originales, ya no me funcionan, no me sirven. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a numerar los datos. Entonces voy a decir, este va a ser mi número, digo, este es el primero, el segundo, y luego ya simplemente seleccionando estos dos, y cuando el cursor se me vuelve una cruz negra, voy a arrastrar hasta la parte de abajo y él me va a llenar todos los números en orden. Lo siguiente que voy a hacer es encontrar el mínimo, el máximo, el rango y el n. El mínimo simplemente es igual mínimo, abre paréntesis, selecciono los datos, cierro y enter. El máximo simplemente es igual máximo, abre paréntesis, lo mismo, selecciono los datos, cierro paréntesis y enter. El rango simplemente es el máximo menos el mínimo, y el n es el número de datos, que es igual a contar, abre paréntesis, selecciono los datos, y listo. Nuevamente las fórmulas, aquí está la fórmula, mínimo, selecciona los datos. La siguiente fórmula es la del máximo, el máximo, selecciono los datos, ahí está. La siguiente fórmula es el del rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. La siguiente fórmula es el número de datos, es contar. Okay. Lo siguiente que voy a hacer es encontrar la frecuencia, poner los XY, que son las marcas de clase. El menor es 0, por lo tanto el siguiente es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya estuvo. Voy a ver la frecuencia con la que está cada dato, la frecuencia absoluta. Voy a decir que eso es igual a frecuencia, abre paréntesis, selecciono los datos, punto y coma,
y debo seleccionar los grupos. ¿Qué grupos? Son estos, que me cuente estos que están aquí. Cierro paréntesis y doy Enter. Con eso ya me está contando todos los números que hay en los datos que yo le di. Es decir que hay 21 veces que aparece el 2, esa es la moda porque aparece 21 veces, por ejemplo. Ok, aquí aparecería entonces que debo hacer la frecuencia acumulada. La primera siempre es igual a la primera. La segunda y en adelante es la anterior, la frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia absoluta de ese renglón. Estiro la fórmula y listo. La siguiente sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido el número de datos, pero el número de datos tengo que tener en cuenta que no va a cambiar. Al estirar la fórmula no se me puede mover, por lo tanto presiono F4 para que quede como pesos pesos y así la celda no se mueve, la celda se hace referencia a la misma celda. Y Enter. Ahora cuando arrastre la fórmula se me van a arrastrar los valores, por ejemplo, miren, estos se arrastran, pero no se arrastra el 50, siempre está con respecto al 50, los otros siempre se van arrastrando. Luego la frecuencia relativa acumulada, que podría hacerse igual que la frecuencia acumulada, que sería el primero igual al primero y luego sumar el anterior y el presente del mismo renglón, o simplemente es la frecuencia acumulada dividido el número de datos. Nuevamente fijo el número de datos con F4 y ya puedo estirar la fórmula. Siempre la frecuencia acumulada final, la última, tiene que ser el mismo número de datos, 50, míralo. Y la frecuencia relativa acumulada, siempre el último dato tiene que ser 1 o 100%. Si eso no ocurre, hay un error, hay un problema. Las fórmulas que les entregué, que son estas, aquí está la media aritmética, que sería la sumatoria de los xi por fi sobre n. Eso es lo que vamos a hacer en el Excel, sumatoria de xi por fi sobre n. Listo, entonces tenemos que hacer los xi fi, y esto va a ser igual a el xi por el fi. Doy Enter y estiro la fórmula hasta el final. Dice que es la sumatoria, entonces tengo que decir que me tiene que hacer la sumatoria. Por eso voy a decir igual, suma, abre paréntesis, todos los que están arriba. Cierro. Esta es la sumatoria. Entonces el promedio va a ser igual a esa sumatoria dividido el número de datos. Ya está. Sin embargo, el Excel tiene la fórmula igual promedio, abro paréntesis y tengo que seleccionar todos los datos. Cierro paréntesis y doy Enter y listo. Luego podría definir la moda, que la moda es el valor que más se repite, es decir, el que tiene la frecuencia absoluta más alta, es decir, 2. Tiene la frecuencia más alta, por lo tanto la moda es 2. O decirle al Excel que lo haga por mí, igual a moda, abre paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y listo, ya está. Luego la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la mitad cuando todos los datos están ordenados. También se puede ver el valor donde se encuentra
el 50% de los datos por debajo. Es decir, si yo mirara la frecuencia acumulada, tendría que mirar dónde estaba el 50%, la frecuencia acumulada relativa. ¿Dónde está el 50%? A propósito, todos estos valores yo los puedo poner en forma de porcentaje. ¿Cómo lo hago? En la pestaña inicio, en la sección número, hay un botón que dice porcentaje, entonces yo lo pongo como porcentaje. Ahí me aparece en forma de porcentaje. El 50% aparece en este punto, por lo tanto, el 50% está incluido de ahí para abajo, o sea, de ahí hacia antes. El valor que está en el 50% entonces es 2, o sea que la mediana es 2. O podría decirle al Excel que ordenara estos datos, vamos a ordenarlos, y el número que está en el 25%. Le decimos en la pestaña datos, ordenar y filtrar, y en ordenar en orden. ¿No ampliar la selección? No quiero ampliar la selección. El número que está en la mitad sería en la posición 25, que es 2. En el caso en que me da una mitad es 25 de para abajo, pues 25 anteriores a este, y la otra mitad son 25 posteriores a este, o sea, de ahí para abajo hay 25. Como en ese caso, por ejemplo, no me dio exactamente la mitad, un valor en la mitad, sino que me dieron en estas dos mitades, la mediana es el promedio de los dos datos. Cuando el número de datos es par, va a suceder eso. Si el número de datos es impar, la mediana es el que está justo en la mitad, porque da un valor en la mitad. Pero en este caso, la mediana sería el promedio entre estos dos datos. Si fueran diferentes, en este caso, son iguales, entonces es un 2. O le digo al Excel que lo haga por mí. Vamos a poner los datos como estaban antes, o sea que estaban desordenados. Ahí ya lo desordené. Y vamos a decirle a Excel que lo haga por mí. Ahí dice modiana y es mediana. Vamos a corregir. Mediana. Y damos enter. Ya está. Media, moda y mediana, ya está. Para las siguientes medidas, para la estadística descriptiva, que seguirían las medidas de dispersión, vamos a mirar esta fórmula. En esta fórmula, si se ve, dice el xi cuadrado por fi menos n por la media al cuadrado sobre n menos 1. Esa es la varianza. Entonces, como ejercicio, van a tener que hacer este cálculo, la varianza. ¿Qué tendrían que hacer? Una nueva columna que fuera xi al cuadrado por fi. Listo, xi al cuadrado por fi porque hay que hacer la sumatoria. Este es xi por fi. ¿Cómo lo haría? Entonces sería igual a este xi al cuadrado. Hay que sacar el simbolito de elevado a la por el fi. Le doy enter y hago exactamente lo mismo. Al final voy a escribir por aquí varianza o s cuadrado, también se simboliza. Bueno, pongámosle varianza. Y voy a tener que hacer la cuenta que dice aquí. Esa sumatoria le quito n menos x medio al cuadrado y lo divido entre n menos 1. Les queda como tarea hacerlo. La siguiente medida de dispersión es la raíz cuadrada de la varianza, que se llama la desviación estándar. Y la siguiente es el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido la media por 100. Vamos a hacer esos dos. Luego de que tengan la varianza hecha, aquí entonces escribirían la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de lo que tengan como varianza. Sin embargo, el Excel también hace la desviación estándar de esta manera. Igual, desv, est, desvest. Listo, solita. Desvest. Y escogeríamos todos los números.
cierra paréntesis y ya está. Debe darles un valor similar a ese. Por último aparecería el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido la media por 100. Ese es el coeficiente de variación. Las siguientes medidas que deben hacerse son las medidas de coeficiente de asimetría, ¿sí? Que son esas que aparecen ahí. Las coeficientes de asimetría, si se ve, es la sumatoria de los xi menos x medio al cubo por fi. Hay que hacer esa cuenta. Este es otro coeficiente de variación y este es otro coeficiente de asimetría. Entonces vamos a hacer esta cuenta. Y por último, para hacer la tabla, vamos a mirar otro que necesita el Excel, que es la kurtosis. La kurtosis, que sería xi menos x media a la 4 por fi sobre n por la desviación estándar a la 4. Entonces vamos a hacer esos dos. Necesitamos xi, a ver la fórmula otra vez, xi menos x medio al cubo. Entonces es xi menos x medio al cubo. Al cubo por fi. Bueno, entonces decimos igual, abre paréntesis, xi menos la media, cierra paréntesis, al cubo por fi, pero hay que tener en cuenta que la media tiene que ser fija. Y damos enter. Luego vamos a tener que hacer toda la sumatoria y dividir sobre n menos s cubo. Les queda como tarea hacer esta y decirme cuál es el coeficiente de Fisher y cuánto vale la kurtosis. Para la representación gráfica de los datos, lo que debo hacer es seleccionar los datos que quiero representar. Digo insertar columnas, gráfico de columnas, y luego, como se ve, debo ajustar la X porque la X no está bien. Dice 1, 2, 3, 4 cuando el primero es el valor de 0 hijos. Entonces debo ajustar el valor de las X, que lo hago como clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos. En seleccionar datos, en la parte de eje, etiquetas de eje horizontal, doy a editar y selecciono el eje que necesito, o sea las xy. Ya está. Y doy a aceptar. Aceptar. Y ya tengo 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, etc. Luego lo que debo hacer es simplemente ponerle los títulos a las gráficas. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente digo estudio, número de hijos o número de hijos por familia. También debo poner el eje vertical y horizontal los nombres. Lo hago en la pestaña diseño de gráfico. La pestaña diseño de gráfico, que aparece cuando toco una gráfica. ¿Sí? Toco la gráfica y aparece la pestaña diseño de gráfico. Le digo agregar elemento del gráfico. Título de los ejes, horizontal primario, vamos a decir que son número de hijos. Listo. Y en el vertical, eso es la frecuencia absoluta. O le escribo simplemente frecuencia y ya. Lo que puedo hacer aquí ahora es que debo corregir que no deben quedar espacios. Lo que hago es que doy doble clic sobre una de las barras, estando por fuera doy doble clic
y en esta sección le doy que me dé un ancho de rango de 0. Toco en cualquier otro lado. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el histograma de frecuencias de los datos. Podríamos, o más bien, sí, podríamos adicionar lo que se llama el polígono de frecuencias, que justamente es el mismo es la misma representación de los datos, pero de otra manera. Entonces, simplemente vamos a agregar una nueva serie de datos. Vamos a agregar en los valores de la serie. Voy a escoger los FI, los mismos. Y le doy a aceptar. Voy a tomar la serie café y voy a cambiar el tipo de gráfico. El tipo de gráfico en insertar va a ser el tipo de línea. Ok. Cuando hice eso, lo que sucedió es que se me forma un polígono justamente con los puntos en los máximos de las columnas del histograma. Esa es otra manera de hacerlo. Ya se le pueden dar los detalles que se quieran. La otra forma de representar los datos es en forma de gráfico de torta. Seleccionamos los datos, insertar, pero va a ser de este tipo, gráfico circular. Puede ser de esta manera. Este gráfico nos permite ver proporciones de las cosas. En este gráfico se puede utilizar para la frecuencia absoluta, pero no para la frecuencia relativa. En el caso de el gráfico del histograma, se puede hacer un histograma o se puede hacer un gráfico similar para la frecuencia acumulada. Voy a hacer exactamente el mismo gráfico, pero entonces lo que voy a hacer es que con el clic derecho sostenido lo voy a arrastrar un poquito para un lado. Al soltarlo me dice copiar aquí, yo lo voy a copiar ahí. Lo que yo hago con esto es que me permite modificar las series. ¿Cómo modifico las series? Simplemente toco una de las gráficos que quiero y simplemente al poner el cursor en la borde lo puedo mover. Ya quiero es que me represente esta gráfica. Esa sería la gráfica de la frecuencia acumulada, y ya pues todas las opciones están iguales, solamente que esta sería la frecuencia mayúscula absoluta acumulada. Ok. Y esas son las maneras de representar los datos. En el caso de un gráfico de histograma de frecuencias con polígono de frecuencias, el gráfico de los datos de la frecuencia acumulada, o el gráfico de las proporciones, o gráfico circular o gráfico de torta. Por último, vamos a utilizar la aplicación que nos ofrece Excel al activar el análisis de datos. Aquí tenemos los datos nuevamente en bruto. Vamos a la pestaña datos y en el nuevo botón que seleccionamos presionamos análisis de datos. Aquí hay varias opciones, incluso está la opción de histograma, pero aparece estadística descriptiva. Vamos a dar a aceptar. A mí me dicen cuál es el rango de entrada. En el rango de entrada yo tengo que poner los datos que estoy analizando. Los pongo en esto. Lo está agrupado por columnas, muy bien.
No tiene el rótulo en la primera fila porque no tiene título en la primera fila. El rango de salida significa el punto donde me va a dar los resultados. Yo quiero que me dé los resultados aquí. Muy bien. Le selecciono que me dé el resumen de las estadísticas y le digo aceptar. Con eso tengo ya la estadística descriptiva de la muestra, que sería la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, bueno, la kurtosis, que son todas las cuentas que debieron haber calculado. Aquí está el mínimo, máximo, el rango y etcétera.